Ok, vamos a mirar aquí con las diapositivas actualizadas. Ya todo este tema lo hemos visto. El 28 hasta el último día. Hasta el último día porque antes nos ha cogido un poquito el tarde con el tema. Mm, bueno, lo último que vimos fue lo que tenía que ver ya con la propia metodología. Vimos las preguntas que se tenían que resolver cuando se elaboraba un modelo de dinámica de sistemas. Eh, Después vimos la metodología en detalle, donde tomamos cada uno de los pasos y dijimos qué era lo que íbamos a hacer allí eh, cada vez que se fuera a hacer un modelo. Y luego entramos a esta parte de conceptos, donde vimos en detalle cómo era la parte matemática o el análisis matemático de los bucles de realimentación negativa. Lo más importante que vimos es que los bucles de realimentación negativa tienen una constante, que es la constante del tiempo, y esa constante de tiempo, a multiplicarla por 0,7, nos da otra constante que es el plazo de reducción a la mitad. Y ese plazo de reducción a la mitad es el plazo, es el tiempo que se demora el sistema en reducirse a la mitad la información que tiene la curva exponencial que se está trabajando. Eh, y con respecto a eso, hicimos varios ejemplos. Hicimos el ejemplo de la disminución de la radioactividad, hicimos el ejemplo del envío de paquetes, hicimos el ejemplo de despidos de una empresa. Y el siguiente tema es el ejemplo de llenar un vaso con agua. Ese tema ya lo trabajamos, nos adelantamos a estas diapositivas. Pero aquí ya lo que se está mostrando es cómo se modela con la metodología que estábamos nosotros siguiendo. Entonces, eh, nos habla de la descripción del problema y luego nos habla de una información del comportamiento del sistema. Entonces, con respecto a eso, el siguiente paso es hacer el diagrama causal, y aquí tenemos el diagrama causal del llenado de un vaso con agua. Este diagramita lo pueden ustedes hacer con el programa que descargamos la última sesión, el programa de Evolution 4.5. A ese les permite hacer estos diagramitas. Y este diagrama que tenemos aquí se ha hecho es Consistent Dynamics, pero ustedes saben que estamos trabajando ahorita con otro entorno que es el Insight Maker. Independientemente de cuál sea el entorno, pues uno lo pasa después al modelo formal, que es el modelo de flujos y niveles y variables, que es el diagrama de Forrester. Y aquí tenemos como una segunda versión que nosotros no alcanzamos a ver del llenado eh, del llenado del vaso. Si ustedes recuerdan, cuando llenábamos hicimos eh, una fórmula allí para que cuando llegara a 100 él llenara el vaso completamente y terminara la dinámica del, del proceso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí en la página yo he venido colocando todos los modelos que hemos venido haciendo de ejemplo. Entonces está el ejemplo 1, el de bucle de realimentación negativa, el bucle de realimentación positiva, está el de la epidemia, y luego aparecen no coloqué el del llenar el vaso con agua acá. Muestra a ver si lo coloqué. Ah, sí, nivel de agua. Bueno, pero no coloqué la segunda versión. Bueno, en el Insight Maker eh, vamos a buscar, o yo se los publico en un momento,
Un segundo modelo es este. Se los voy a publicar para que ustedes fácilmente lo puedan clonar. La idea es que no nos demoremos colocando cada uno de los elementos, sino que avancemos un poquito más rápido en el tema. Listo, entonces pueden actualizar la página del curso y al final de los ejemplos acabo de colocar otro ejemplo, que es este. Ah, a ese ejemplo, denle, cuando él lo cargue, dice ejemplo 1.2, versión 2 del llenado de un vaso con agua, le dan clic aquí en esta parte donde dice Insight Maker Home eh, y él lo tiene que llevar al Insight Maker. ¿Okay? El último, el 1.2, versión 2 del llenado de un vaso con agua. No sé si se los abre allá directamente con ese ejemplo, si no lo buscan. Ponen el título, lo copian y lo buscamos allá. Aquí en el... ¿Lo encontraron? Yo lo abro y más bien les... Hay que darle donde dice Insight. Full Screen Insight. Ok, gracias. Aquí muchachos, donde dice aquí Full Screen Insight. Aquí donde dice Full Screen Insight. ¿Listo? Creo que no es muy popular. Ok, ahí en full Screen Insight, para que les quede en el workspace de ustedes, le dicen clone. Y entonces los guardan en el workspace de ustedes. ¿Listo? Y ahí con eso ustedes ya pueden trabajarlo lo que necesiten trabajarle allí. Bueno. Pero a ustedes deben parecerles que no les pueden añadir primitivas ni nada de esas cosas, ¿cierto que no? ¿En dónde está la canal? O sea, a ustedes les aparece sin la posibilidad de editarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este lo hice yo y lo están viendo desde el que hice yo. Si ustedes quieren editarlo, le dicen clonar y los trae para el workspace de ustedes. Bueno, pero sí quiero que vean esta partecita. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos hecho otro ejemplo con este llenar un vaso de agua, el ejemplo número 1. Y en este ejemplo, pues al final habíamos colocado este
el flujo le habíamos colocado todo esto para que él finalmente llenara a 100 centímetros cúbicos. ¿Recuerdan que explicamos eso? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la simulación de este modelo, de todas maneras el llenado de agua se hace como si lo hiciera un robot, ¿sí? Gradualmente va llenando el vaso lentamente y se va descargando lentamente también de la llave. Pero resulta que tenemos algo que se llaman las no linealidades, o tenemos comportamientos que son dados, que son aleatorios, o que siguen una curva o una introducción de datos que no necesariamente corresponden con una función matemática. Entonces, en ese caso, nosotros deberíamos utilizar algo que se llaman, esto lo llaman tablas, en este caso, tablas o no linealidades, y en este caso, en el Insight Maker, se llama un evento de acción, ¿sí? Un evento de acción observador, un evento de, ¿dónde es que está? Un convertidor, perdón, es este. Este es un convertidor. Nosotros lo podemos utilizar en Insight Maker como convertidor o lo podemos utilizar a partir de una fórmula. Hay una fórmula en que tú puedes hacer lo mismo que hace el convertidor. Pero si nosotros queremos que sea visible en el modelo el trabajo que se va a hacer allí, entonces se hace con el convertidor. Vamos a mirar qué es lo que está configurado en el convertidor. Entonces, aquí estoy en acción del observador. Le voy a dar clic aquí. Y miremos esto que está acá. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de que la persona tenía una manera diferente de abrir y cerrar la llave para llenar un vaso con agua? Esto que estamos viendo nosotros aquí es precisamente lograr hacer ese comportamiento. ¿Y cómo es eso? Miren que lo que le entra a esta variable es la discrepancia, la tenemos acá. Es lo que le entra y la discrepancia va a afectar el flujo con agua. Entonces, en este caso, en vez de conectar directamente la discrepancia del flujo con agua, lo que hacemos es que hacemos una conversión. Y esa conversión es donde nosotros vamos a decir que el observador va a abrir y cerrar la llave como él se le dé la gana. Para el caso, yo quiero modelar que cuando la discrepancia está en 100, que es la que tenemos acá, cuando esta discrepancia está en 100, entonces tú comienzas a abrir la llave. Entonces quiere decir que la salida de agua, aquí la salida, vamos a mirar la fórmula que hay aquí. La fórmula que hay aquí en flujo con agua es acción del observador por la tasa de apertura de la llave. Esa tasa de la apertura de la llave es esta, y esta es en 50. Ese 50, ¿qué es? 50 centímetros cúbicos. Entonces, aquí se cambió el modelo. Esta tasa, en el primer modelo, era un valor entre 0 y 1. Ahora, lo que viene en esa tasa de apertura de la llave, realmente debería cambiarle era el nombre. Era como... Vamos a cambiárselo de una vez. Debería ser esto como capacidad de apertura de la llave. Realmente debería ser era como eso. ¿Por qué? Porque esta lo que va a hacer es que si yo abro toda la llave, la abro al 100%, salen 50 centímetros cúbicos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por eso la ecuación aquí es de 50. ¿Sí? De 50 centímetros cúbicos. Ahora, necesito multiplicarla por una tasa entre 0 y 1 para decir cuánto es que estoy dejando pasar. Es otra forma de hacerlo. Esa tasa la va a proveer ahora la acción. Ese convertidor. Entonces, el convertidor sí va a salir un valor entre 0 y 1 y lo va a multiplicar por la capacidad de la apertura de la llave para pasar un poco de agua o mucha agua. ¿Listo? Ese es el primer cambio que hay ahí en el modelo. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando haces un conversor, tienes que tener en cuenta que hay una variable que entra. La variable que entra siempre está en el eje de las X. Miren acá. Y la variable que sale está en el eje de las Y. Este valor que tiene aquí es entre 0 y 1.
porque este es el que se va a comportar como si fuera una tasa. Y este de aquí es el valor de lo que puede tomar la discrepancia. ¿Por qué lo colocamos de 100 a 0? Porque sabemos nosotros que el nivel de agua deseado es de 100, ¿sí? Y cuando el nivel de agua de acá es de 0, 100 menos 0 va a dar 100, o sea, el máximo valor que va a tomar la discrepancia va a ser 100. Y el mínimo valor que va a tomar la discrepancia va a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si hay algo que no se está entendiendo, me lo dice. En caso de que fuera un límite, o sea, variable, por ejemplo, que no, el ejemplo fuera 100, otro 200, pero también un porcentaje de la cantidad. Creo que lo que quieres decirme es que si tú cambias el objetivo, deberías cambiar también la tabla. Pero no se podría tratar como un porcentaje de ese objetivo. O sea, relacionarlo. Entonces te tocaría directamente relacionarlo aquí, no porque tú colocas los datos a mano. Estos datos que están acá los colocas a mano. Él no los toma de ninguna variable. Lo que sí te tocaría era que cada vez que cambies el objetivo, tener cuidado en cambiar la tabla. Porque si no, la tabla te estaría dando valores entre 0 y 100, y tú cambiaste el objetivo a 200, te quedaría entre 100 y 200 sin datos, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Lo que sí lo podemos hacer es que si yo no utilizo un conversor, sino utilizo la fórmula matemática, porque en vez de utilizar un conversor, utilizo una fórmula, una función, ahí sí lo puedo meter variable. Ahí sí podría entonces decirle que meterle el objetivo y colocarle variable, pero tocaría dividir, bueno, hay que hacer algunas cosas más al hacerlo programáticamente. Bueno, entonces, si lo tenemos aquí entre 0 y 100, recordemos que al principio la discrepancia va a ser de 100 centímetros y después, mientras abrimos la llave, la discrepancia va a ir reduciéndose, ¿cierto? O sea que tenemos que leer esta tabla de derecha a izquierda. Miremoslo aquí lo estamos leyendo de derecha a izquierda. No la leamos así como siempre leemos nosotros. Tenemos que leerla de derecha a izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando al principio está en 100, la persona en el valor de 100, miremos acá, abrió la llave en el 4%, 0,04. O sea, la persona vio el 100 y lo primero que dice es que la abrió un poquito. Cuando estaba más o menos en el 87% de la discrepancia, la abrió otro poquito. Cuando estaba en el 71%, la abrió un poco más. Y miren que en el 60% que es acá, ya en el 60, perdón, no estoy hablando de porcentajes, en los 60 centímetros cúbicos la abrió ya un 27%. A los 50 centímetros cúbicos la abrió un 30%. Aquí ya redujo y aquí la redujo rápido y aquí la dejó un poquito abierta y cuando llegó a 100 la cerró completamente. ¿Sí? Estos valores se han metido a mano. No lo hice aquí desde cero porque es que nos demoramos mientras metemos los valores y todo, pero eso ustedes cada vez colocan un valor e incluso pueden colocar un nuevo valor dándole un clic acá. Y aquí dice, hágale clic en el dibujo para añadir un nuevo punto. Si yo doy clic aquí, ahí añadí un nuevo punto. Y si yo quiero mover el punto, es con shift click. Entonces, yo quiero mostrar de que al principio se abre mucho la llave. Entonces, voy a poner este aquí, shift click. Shift click es para remover. Para remover. Un shift click y remueve. Y solamente clic para mover. ¿Listo? Entonces, así es como se puede armar ese gráfico. Una vez armado ese gráfico, pues ya no tengo problemas, porque cuando la discrepancia llegue a 0, él va a botar 0, va a multiplicar por la capacidad de la llave en 0, y se va a llenar el nivel de agua, y ya no voy a tener que hacer ese control que teníamos antes. Entonces vamos a darle clic aquí en simular. Mire que aquí ya se llenó
de una manera muy diferente. Aquí se llenó muy rápido el vaso con agua comparado con el otro ejemplo. El otro ejemplo fue un comportamiento bastante funcional, bastante pegado a una función. En cambio, este ejemplo es un ejemplo un poco más, digamos, no lineal. ¿Sí? Aquí ya se llena el vaso con agua a los 15 de tiempo. Entonces, esto que acabamos de ver se llama precisamente aplicar una no linealidad, ¿sí? Y aplicar un comportamiento no generado por una función, sino aplicar un comportamiento directamente generado por una tabla de conversión. Entonces, cuando ustedes necesiten aplicar un comportamiento que no viene relacionado a una función matemática, se hace una tabla, ¿sí? ¿Cuándo va a hacer eso? Por ejemplo, si ustedes saben que la lluvia influencia el modelo que ustedes tienen. La lluvia tiene una influencia en que unos meses es alta, en otros meses es baja, en unos meses es alta, en otros meses es muy alta, dependiendo del sitio donde estemos nosotros modelando, ¿cierto? Entonces, el modelado del aporte de la lluvia lo hacemos con una variable de este tipo, un conversor. O lo hacemos con la fórmula matemática, eso lo vamos a ver más adelante, que nos permite hacer conversión. No sé si tienen alguna duda o pregunta de esta parte. Esta tablita la hice fue en System Dynamics. Entonces, como estamos cambiando de entorno de simulación, por eso las diapositivas, esto sería en System Dynamics, cómo se hace la misma tabla. En System Dynamics este es el conversor. ¿Sí? Ese es el conversor que están viendo ustedes aquí. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, solamente que el nivel deseado es de 150, entonces aquí se hizo desde 150. De la discrepancia. Entonces la discrepancia va desde 150 hasta 0 y esto se va a convertir entonces en la casa, que va a estar entre 0 y 1. Apenas se abre bastante la llave, se mantiene abierta como el 70% de la llave y cuando ya la discrepancia va siendo cada vez menor, la llave se va cerrando. Entonces ahí se hace el comportamiento que uno desee colocar. Bueno, el otro elemento que nos hacía falta mirar aquí eran los bucles de realimentación positiva. Estos bucles de realimentación positiva generan ese tipo de curvas, una curva creciente, exponencial, o una curva decreciente exponencial, por aquí, por la parte de abajo. Así como el bucle de realimentación negativa, la curva exponencial del bucle de realimentación positiva también tiene unas características matemáticas a tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos una realimentación positiva, habíamos visto un ejemplo del crecimiento poblacional, de la población de conejos. Recuerda que fue el segundo ejemplo que habíamos visto. Aquí tenemos un ejemplo del precio, es exactamente lo mismo. Si el precio sube, entonces sube el cambio del precio. Si el cambio de precio sube, entonces sube el precio. ¿Por qué? Por una inflación. Cada año suben los precios y cada año sube el precio de algo. Si antes se compraba un pan en 100 pesos, hoy se compra en 106 pesos si la inflación fue de 6 pesos. El siguiente año se va a comprar en 118 pesos y la inflación es de otros 6%. Entonces, esto es un bucle de realimentación positiva. Eso es lo que genera en sistemas, en las fórmulas del nivel, es que el precio en cualquier momento es igual al precio anterior más el cambio del precio por el delta de tiempo en el que se dio ese cambio de precio. Y el flujo que nosotros tenemos aquí es igual al precio por la tasa, por esa inflación.
Entonces, estas son las fórmulas que estamos manejando acá. Esto nos puede generar esta curva. Tenemos una curva en la que se inició con 10 pesos. Quiere decir que las condiciones iniciales del precio inicial era de 10 pesos. Después subió a 20, 40, 80, 160 y 320. La característica que tiene es que estas curvas tienen un crecimiento y un cambio, o tienen un crecimiento y un decrecimiento exponencial. Pero al igual que que nosotros tenemos en los bucles de realimentación negativa un plazo de reducción a la mitad, nosotros tenemos en este caso un tiempo de duplicación. Y ese tiempo de duplicación está relacionado con un factor de crecimiento. Es algo muy parecido a lo que veíamos en los bucles de realimentación negativa. Pero en los bucles de realimentación negativa hablábamos de un tiempo, hablábamos de un, aquí está, tiempo constante, una constante de tiempo, aquí está, la constante de tiempo multiplicado, ¿sí? Multiplicado por 0,7. Aquí es, y ese es el plazo de reducción a la mitad. En este caso, la constante de tiempo no se llama constante de tiempo, sino se llama factor de cambio, y lo que hacemos es que para que se duplique, lo que hacemos es que ese 0,7 lo dividimos entre el factor de cambio. Entonces ya no es multiplicación, sino es división. La demostración matemática es geométrica, como se hizo con el bucle de realimentación negativa. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos, el tiempo de reducción a la mitad, el tiempo de duplicación, este TD, tiempo de duplicación, ¿sí? Para este ejemplo es de 7 años. Quiere decir que entre 0 y 7 años, los 10 pesos se volvieron 20 pesos. Que entre 7 y 14 años, los 20 pesos que habían se convirtieron en 40 pesos. Y que entre 14 años y 21 años ya se duplicó a 80. Entonces se va duplicando el valor que nosotros tenemos allí. Si hay, no tenemos aquí ejemplos porque vamos a ya desarrollar ejemplos un poquito más complejos, pero si hay problemas en los cuales te digan cuál es el tiempo de duplicación, ya sabes que eso se refiere cada cuánto esto se incrementa, ¿sí? Y este factor de crecimiento va a corresponder al valor que colocan en esta tasa, ¿sí? O sea, cuando ustedes despejen el factor de crecimiento y hallen ese factor de crecimiento, lo colocan en esta tasa y con eso desarrollan esta curva que ustedes tienen acá. Bueno, vamos con otro ejemplo que es este ejemplo, el ejemplo 5, que es el comportamiento de una población. En este ejemplo nos dan la descripción del problema. Recuerden que un modelo de dinámica de sistemas tiene una metodología, pero nosotros podemos hacerlo también de manera iterativa e incremental. El problema podría ser un poco más complejo, pero entonces uno resuelve primero una parte y después resuelve en otra iteración otra parte. Entonces aquí habla, una población se halla formada inicialmente por 1000 individuos. Su tasa de natalidad es del 5% semanal y su esperanza media de vida es de 100 semanas. No hay migraciones y la distribución de las edades de la población es uniforme. Si se mantienen constantes la tasa de natalidad y la esperanza de vida, obtendremos una determinada evolución temporal. Bueno, creo que nos quieren como echar, ¿no? Pero paramos esta grabación y continuamos con el ejemplo.